significa sin embargo. Sin embargo, sales climbed. Bueno, climbed es que subieron. To climb, por ejemplo, este verbo climb es you climb a mountain, ¿no? Claro, you climb a mountain, te subiste de la montaña, ¿no? No, so the sales climb. Bueno, acá, o sea, a pesar, so however is however, no, they hadn't done much marketing, pero sin embargo, sales climbed to double, bueno, el doble, ¿no? That number. O sea, ¿a cuánto llegaron? A ver, in the second quarter, ¿a cuánto llegaron los sales? O sea, in the first quarter we have 50,000. Double, el doble, claro. ¿Y cuál es el doble? Ah, muy bien, muy bien. 100, o sea, correcto. 100,000. Double that number in the second quarter y acá te explica, as significa debido a qué, ¿no? Debido a qué, dice, este as es debido a, o muy importante, as there was more media interest. Media, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con media? Yeah, yeah, correcto. Radio, television, internet, no? Media interest in our products thanks to our excellent advertising. Bueno, acá le pusieron pilas, ¿no? Con marketing y advertising, ¿no? It was around that time, bueno, más o menos en esa época, ¿no? In the second quarter, it was around that time we started running TV adverts around one of their most popular shows. Bueno, entonces they were lograron poner publicidad, ¿no? Esto es publicidad, ¿no? Advertising, ¿no? Around one of their most popular shows, which really boosted. Bueno, boost, este verbo boost es potenciar. Este verbo boost significa potenciar. O sea, va todo para arriba, ¿no? Boost sales se fueron para arriba, las ventas, as a consequence. So, they were up to, bueno, acá se ve, ¿no? Subimos de 100,000, from 100,000 we go up to 300,000, ¿no? During the third quarter. Bueno, that trend es tendencia. Esa tendencia, ¿no? Sí, ¿cómo se dice? 300,000. Bueno, acá vamos con los números. Tenemos 50,000, tenemos 50,000 in the first quarter, ¿no? In the second quarter, we have 100,000. 100,000. O sea, a ver si lo puedo poner acá. O sea, si lo puedo poner acá, ¿no? A ver, tenemos. Bueno, esto sería. A ver si podemos poner acá. Sería. Está medio rebelde el 50,000. Esto es 50,000, ¿no? Esto es 50,000, ¿no? Después tenemos, después de eso, vamos a 100,000. One, hun, 100,
thousand. Y después de ahí saltamos a 300, perdón, 300,000. Bueno, y después lo que teníamos también era, por ejemplo, teníamos one, ¿cómo se dice esto? Se dice one quarter, ¿no? Or the second quarter, esto es, bueno, a ver, second, esto es second quarter, ¿no? El segundo trimestre, ¿no? Después tenemos third quarter, o sea, tenemos quarter, quarter and fourth quarter, ¿no? El último trimestre, ¿no? Porque ahora, ¿dónde estamos ahora? Por ejemplo, estamos entrando en septiembre, ¿no? The third quarter, claro. This is September, cuando termina octubre, noviembre, diciembre, o sea, claro, octubre, en octubre, noviembre, so October, a ver, esto sería fourth quarter is October, ¿qué viene después de October? November and December. Esto es the fourth quarter, perdón, December. Claro, bueno, entonces, bueno, entonces volvemos acá. Este, boosted que se fueron para arriba, pum para arriba, boost, ¿se acuerdan? As a consequence, so there were 300,000 during the third quarter. That trend is, bueno, esa tendencia. Hay otra palabra para trend, ¿no? En castellano. Sí, una moda, sí, sí, si no estás hablando de negocios sería una moda. Pero si estás hablando de números es tendencia, ¿no? Bueno, fortunately, o sea, por suerte, esto es por suerte, ¿no? Fortunately, ¿no? Continue, esa tendencia continuó. Even more sharply. Bueno, ¿esto qué significa todo esto? Even more sharply. Aún eh, mejor, digamos. Aún sharply es con más empuje, ¿eh? Con mejor, mejor, aún mejor. Digamos, vamos a poner aún mejor. O sea, subir aún mejor. In the fourth quarter, with them finishing at, bueno, mira, llegamos a ver quién se anima a decir este número. A ver, claro, pero en inglés. A ver, lo voy a poner acá, lo voy a poner acá, a ver. Es 450, sería este número, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Four, no, es 450,000. Claro, ahí estamos. Se dice, primero 400, se dice 400, después 450, así se dice este número, ¿no? Entonces, mira, terminamos el año con, bueno, esto es a fantastic outcome, or outcome es result, ¿no? Como un resultado tremendo, ¿no? Outcome, outcome, un outcome. Bueno, después vamos a
eso es lo que pasó en Latinoamérica, ¿no? Después vamos a We've Been in Europe. Hay una diferencia con Latinoamérica y Europe, porque en Europe ya han estado, ya, el producto, no sabemos qué producto, de qué producto estamos hablando acá, pero bueno, no importa. Acá ellos ya han estado. ¿Hace cuánto que están en Europa? Yeah, so exactly. We've been in Europe for well over. Entonces, well over es más más de. Well over 20 years now. So they started off, bueno, arrancamos, ¿no? They started off the first quarter with, a ver, ¿quién se anima a ver cómo es este número? Sí, sí, three, claro, 300,000. Claro, acá está. Pero acá falta 300. Acá faltaba 300,000. Entonces arrancamos acá con 300,000, which really raised hopes. So, raised es elevar o superar, vamos a poner, superar las esperanzas, ¿no? Raised hopes for the year, o sea, había buenas expectativas, ¿no? Hopes, ponemos, habían buenas expectativas. Hopes, esperanza, ¿no? Hopes es esperanza, ¿no? For the year and really contributed to our profits. Bueno, ahí vamos, profits son ganancias. Then, unfortunately, as you know, bueno, acá llegamos a un parate, ¿no? Because then, desafortunadamente, as you know, war started, ¿no? Bueno, arrancó la guerra de Russia and Ukraine, ¿no? The war started in the region, and we see a reaction to that in a sharp decline. So, bueno, decline is eh, caída. O sea, caída. Nosotros tenemos a sharp. Ahí habíamos visto antes que, bueno, sharp decline. Decline es para abajo, ¿no? In sales for the second quarter at just 150,000. Bueno, mira, climbed, sí, climbed. So, no, ahora todo este vocabulario, todo esto lo vamos a ver, ¿no? No, porque decrease, el opuesto es increase. No, no, ahora todo este vocabulario, después vamos a enfocar en este vocabulario, ¿eh? Pero eh, decrease es bajar, increase, so acá podemos poner increases y increase es suma, ¿no? Que suma. Y acá tenemos entonces que at just 150,000, which is a very low. Bueno, acá, bueno, no, se vinieron para abajo las expectativas, ¿eh? So, because of the war, ¿no? One of the worst is uno de los resultados, ¿no? Peores resultados, ¿no? One of the worst results in recent history. Bueno, what is improvement? ¿Qué es improvement? Improvement, una mejora. Bueno, mira, antes de que termine el año hubo an improvement. So, por ejemplo, esta palabra, to improve significa mejorar, ¿no? So, por ejemplo, we are improving, estamos mejorando, ¿eh? Vamos bien, we are improving, ¿eh?
Y el adjetivo, el verbo, el sustantivo es improvement, la mejora, ¿no? La mejora. Improvement como sustantivo, ¿no? Bueno, noun, esto es, noun es un sustantivo, ¿no? Bueno, y entonces, there was some es mucho o poco. Cuando dice some, ¿no? Cuando dice some, este improvement es mucho o poco. ¿Qué significa este some improvement? Es que hubo una tremenda, sí, o sea, un poco de mejora, ¿no? Algo de mejora, ¿no? Claro, hubo una mejora, pero no tremenda mejora, pero una mejora, ¿no? Over the next few months as the situation settled down. Bueno, the situation significa the war, ¿no? The situation at war. Settle, ¿esto qué significa settle down? Se calmó, claro, tal cual. Se calmó la situación de la guerra. Al final de la guerra, al final, settle down in, acá dice in the third, in, o sea, in the third quarter and fourth quarter. Bueno, entonces decimos que habíamos bajado a 150,000, pero bueno, hay una leve mejora, ¿no? Like a bit of an improvement, reaching, ¿no? Reaching, ¿qué significa reach? Alcanzar, alcanzando, to reach. Por ejemplo, este verbo reach, a ver, este verbo reach, ¿no? Si vos sos petizo, ¿no? No sé si ustedes son altos o petizos, pero si quieren llegar a un estante, ¿no? Decís, I can't reach, I can't reach, ¿no? Can you help me? O sea, le pedís a alguien que es más alto que te alcance eh, el libro del estante, ¿no? Entonces, reach es alcanzar, ¿no? Bueno, entonces dice acá, bueno, y terminamos con esto, ¿eh? Se calmó en the third quarter and the fourth quarter, reaching. A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿cómo es este número? Muy bien, 200,000 and 1,000, claro, 300,000. Bueno, entonces 200,000 in the third quarter, ¿no? O sea, 200,000 in the third quarter and 300,000 in the fourth quarter. But I think the situation in that region may well have implication. May well es significa seguramente. Seguramente va a tener implications, es como consecuencias, ¿no? A ver, consecuencias. For the next year and possibly year after. Bueno, o sea, esa va a ser la tendencia para lo que esperamos para el año que viene y el otro año, ¿no? The implications, ¿no? Bueno, bueno, ahora que lo vimos todo, quiero que escuchen una vez más, a ver, ahora que lo vimos todo, a ver cómo les resulta escuchar el audio de vuelta, ¿eh? Ahí va. Good afternoon, everyone. Today I'm going to go through the end of year results for our sales in each region. Last year, Latin America was a very new market for us,
which accounts for its low start with just 50,000 sales in the first quarter. There hadn't been much marketing at that point. However, sales climbed to double that number in the second quarter as there was more media interest in our products thanks to our excellent advertising. It was around that time we started running TV adverts around one of their most popular shows, which really boosted sales as a consequence. So they were up to 300,000 during the third quarter. That trend fortunately continued even more sharply into the fourth quarter, with them finishing at 450,000, so a fantastic outcome for them. We've been in Europe for well over 20 years now, so they started off the first quarter with 300,000 sales, which really raised hopes for the year and really contributed to our profits. Then, unfortunately, as you know, war started in the region, and we see a reaction to that in the sharp decline in sales for the second quarter, at just 150,000, which is a very low result for Europe. One of the worst in recent history. There was some improvement over the next few months as the situation settled down, with the third quarter and fourth quarter reaching 200,000 and 300,000 respectively. But I think the situation in that region may well have implications for next year and possibly the year after. Good afternoon. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? How did it go? Ahora sí, ahora, ahora entienden bastante más. Bueno, bueno, mire, ¿muy qué, perdón? Sí, 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 habla un poco, tiene un acento medio extraño, ¿no? Bueno, de tarea, yo les voy a pedir que de tarea que lo escuchen, les voy a pasar el audio en el WhatsApp. De tarea me gustaría que repitan, por lo menos que lo escuchen 5 veces, ¿eh? Porque les va a ayudar un montón a afinar el oído, ¿eh? Escuchar, listening is very good for you, les ayuda con la pronunciación, también con la comprensión, ¿no? Así que les pido que les voy a pasar el audio y acá, si pueden, lo pueden ver con la transcription, el texto, y si no, después de la cuarta vez sin el texto, ¿no? Bueno, ahora les voy a compartir, vamos a seguir esta semana con este tema, que es dar como, el tema de esta semana es cómo dar presentaciones, cómo hablar sobre números o ¿cómo se llaman estos cuadros, ¿no? Gráficos, ¿no? Entonces acá les voy a compartir esto después también se los voy a poner en el whiteboard. A ver, acá va, ¿eh? Bueno, acá ven, acá por ejemplo tenemos un poco de todo el vocabulario, ¿no? De statistics, ¿no? Estadísticas, ¿no? Bueno, a ver, entonces acá tenemos estos cuadros, ¿no? Y tenemos un montón de vocabulario acá, por ejemplo, ¿qué significa? A ver, vamos a ver despacio con esto. Acá tenemos fell steadily, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia acá? ¿Se acuerdan que la tendencia es the trend, ¿no? Trend es como una tendencia, ¿no? ¿No? Cuando hay una baja o una suba o se mantiene estable. Bueno, acá esto dice acá fell steadily. Sí, muy bien, cayó. Steadily es como de forma continua, ¿no? Como viene, perfecto, viene, bueno, me gustó esa, viene cayendo. Tal cual. Steadily es como continuamente, de forma continua. Viene cayendo de forma continua. Eso es fell steadily. Bueno, acá dice, a ver
Sales fell for a few years and then increased. A ver, ¿cómo sería acá? ¿Qué ocurrió acá? Acá, y después subió, sí, sí, y después increased. A ver, entonces increased es, se dice subió o... ¿Qué sería exactamente en castellano increased? Sería como mejoró. Sí, incremento, incremento, pero decimos que mejoró, ¿no? Como que mejoró o subió, las ventas subieron, ¿no? So, si hablamos de ventas, the sales increased, bueno, subieron o mejoraron, ¿no? Todo eso sería, ¿no? Todos esos verbos, ¿no? Sí, dale, vamos a poner aumentó también, también, aumentó, bueno, esto es lo que significa increased. Bueno, después de sales, bueno, el opuesto, ¿no? Dijimos, decreased era el opuesto, el opuesto de increase, increase. Claro, entonces, decreased es bajó todo lo opuesto, justamente lo opuesto a increased, decreased es the opposite, opposite. Bueno, acá bajó un poquito, un poquito. And then, rose es el verbo, rose viene del verbo rise, y rise significa subir. So, rose es el pasado de rise, ¿eh? O sea que subió un cacho, ¿no? Un poco subió, ¿no? O sea que acá bajó un poco y después subió un poco, ¿eh? Pero de forma continua, ¿no? And they fell again, bueno, fell, este es el verbo fell, ¿no? ¿Qué pasa con el verbo fell? Fall es el verbo fall y el pasado caer. So, fall es el verbo y fell el pasado, ¿eh? It fell again for a year. And then, después, sharply. Bueno, este no lo vimos. Este verbo, este es un adjetivo. Sharply. ¿Qué significaría sharply? Sí, brusco, tal cual. Es brusco. Muy bien. Brusco, bruscamente. Bruscamente sería. Un adverbio, no un adjetivo, perdón. Bruscamente. Bueno, sales increased steadily. Bueno, acá todo bien, ¿no? Sales increased steadily for 6 years. And después, a ver, what happened here, Mayra? Sales went up. So, acá, entonces, ¿esto es bueno o malo? A ver. Sí, muy bien, acá vamos bien. Entonces, the sales went up for a year, un año. And then bajó, subió. So up and down, ¿no? Esto lo conocen, ¿no? If it goes up or goes down. It went up or went down. And after that, they increased dramatically. Bueno, dramatically es otra palabra para bruscamente. Entonces es lo mismo, ¿eh? Que decir, bueno, de forma dramática sería, ¿no? Pero podremos decir bruscamente también. Es de forma acentuada, ¿no? For 2 years. And then rose slightly. Bueno, este adverbio, slightly, claro, tal cual, un cacho, ¿no? Slightly es un poco, como de forma tímida o de forma un poco, ¿no? Slightly, ¿no? Slightly es un adverbio, slightly, it's un poco, ¿no? A ver, entonces dice, sales rose for a year and then went down. Bueno, rose subió y después bajó, ¿no?
and they stayed almost the same. O sea, esta oración, a ver, they stayed almost the same, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá en este año? Sí, muy bien, se mantuvieron. Igual, se mantuvieron, tal cual. Stay es stay, to stay. Por ejemplo, stay es el verbo, a ver, el verbo to stay es quedarse quieto, quedarse quieto, ¿no? Stay es el verbo. Stay almost the same, stay the same for 2 years. Y after that, they increased, bueno, subieron de forma acentuada for 3 years and then rose slightly. Bueno, acá, ¿cuál es la diferencia entre, cuál es la diferencia entre increased steadily y después acá dice rose slightly? ¿Cuál es la diferencia entre increase steadily y este? Por ejemplo, ambos son buenas, ¿no? Porque estamos subiendo, vamos bien, ¿no? Pero ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Sí, constante, tal cual. Esto es, vamos a poner constante. Y el otro, un poco, un poco. Entonces, si decimos increase steadily, bueno, es una tendencia a la suba, ¿no? Y rose slightly, bueno, y después subió un poquito. Over the next 4 years. Bueno, a ver si tenemos estos cuadros. Vamos a ver el primero. ¿A qué cuadro corresponde? A ver, vamos a ir con este. Sales fell steadily for 6 years. Claro, correcto. Acá esto, malas noticias, ¿no? So, esto es tal cual. Entonces acá, fell, esto es tal cual. Mira, esto vamos a poner acá. Vamos a ponerlo para que quede más claro. Fell steadily. Es una baja continua, ¿no? Bueno, vamos con el segundo. Sales fell for a few years and then increased. Bueno, bajó, it fell for a few years and then increased. Muy bien, correcto. Sí, acá. Entonces vamos a poner para que quede más claro. Fell and then increased. ¿No? Hay una caída y después una subida. ¿No? Bueno, a ver. Sales, sales decreased. A ver si lo puedo poner así para que lo vean. No, ahí no. A ver, ahí si lo pueden ver. Estamos con la C, ¿no? Sales, a ver, ahí se ve todo, ¿no? A ver, sales decreased a little and then rose steadily. Muy bien, correcto. Correcto, esta es la C. ¿Perdón? Sí, 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 sí. Bueno, sí, fue un año medio complicado, un año complicado. Like lots of fluctuations, decimos. Fluctuations, ¿no? Es fluctuaciones. Eh, sí, a ver si lo escribo acá. Fluctuations, ¿no? Se dice en inglés, cuando es como inestable. Fluctuations. Bueno, acá tenemos la C, sales decreased and then rose. They fell again. Acá hay una caída, ¿no? Acá, maybe the
third quarter, and then esto es sharply, ¿no? Es muy acentuado, ¿no? Esta subida muy acentuada, ¿eh? Bueno, por lo menos terminaron bien el año, ¿no? Bueno, claro, claro, claro. Bueno, y después tenemos la D. A ver, sales increased. A ver, yes, that's right. Yes, sales. Sí, sí, sí. So sales increased steadily. So de forma muy pareja, ¿eh? Steadily for 6 years. Bueno, ¿quién se anima con la E? A ver, Nicolás, ¿te animás? Sales, nos faltan dos nada más, ¿no? Así que es eh, sales went up and then went down. Perdón. Sí, sí, correcto. The three. So, mira, acá tenemos sales went up and then they went down. And then they increased dramatically, porque esto es una suba tremenda, ¿no? And then, ¿qué pasó? And then rose slightly, ¿no? Oh, this is a good year. Is this a good year or a bad year? Eh, Muy bien, it's a good year. It's a good year, ¿no? Sí, porque terminamos bien, ¿no? Con buenas perspectivas. They're good perspectives, ¿no? For the following year, ¿no? Y después, bueno, a ver, Mayra, ¿podés leer lo que pasó acá en la 6? Ah, Fiorella, can you read F, ¿no? Can you read what happened here? Acá, slightly. Sí, esta palabra se pronuncia slightly, ¿eh? Slightly se pronuncia, un poquito, slightly, ¿eh? Entonces tenemos esta steadily, se pronuncia steadily, y esto se pronuncia slightly. Por eso está bueno que escuchen el audio, ¿eh? Porque les va a ayudar. No, sí, sí, escúchenlo, es 1 minuto y medio nada más el audio. Entonces escúchenlo porque les va a ayudar a fijar cómo se pronuncia esto, ¿eh? Bueno, perdón? ¿Pero quién conoció a esa chica? Ah, vos. Sí. Muy bien. Ah, sí. Genial. Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, no me sorprende. Me parece que sí, yo estoy de acuerdo con ese método. Eh, el método de que entra el listening. Listening es fundamental, ¿eh? De hecho, cuando somos bebés, todos fuimos bebés, aprendimos español por escuchar el idioma. Claro. Es como que se aprende por imitación, ¿no?
Ah, sí, yo conozco uno que aprendió alemán escuchando Friends, Friends. Ah, sí, sí, Friends, porque vos sabés lo que está pasando, porque ya lo viste, entonces lo tenés que ver como 50 veces, ¿no? Pero después, o sea, tratás de verlo, pero terminás entendiendo el idioma. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Bueno, acá entonces vamos a terminar por hoy, bueno, con estos verbos, el pasado simple, porque estos son los verbos que usamos, ¿no? Vamos a ver, entonces, esto es, ¿se acuerdan? Era porque si estamos hablando, claro, Rose, porque estamos hablando de lo que pasó en so, fell, ¿cuál es el pasado de fall? Fell, sí. Y el pasado de go up, went up, sí, it went up. Y el pasado, bueno, go down es, bueno, went down. Bueno, y, el pasado de, bueno, es, el pasado de increase es regular, regular. It's a regular verb, ¿no? Es regular, so increased. Y decrease, y bueno, esto también es regular, entonces va decreased, decreased. Y este también es regular, entonces, ¿cómo será este? Stayed, steady, sí, sí, sí. So, por ejemplo, state, bueno, a ver si nos queda, podemos hacer esto, mira, podemos ver este para terminar, estos son los, esto también lo vimos en el texto, es dramatically, significa a little, suddenly, or very suddenly, exacto, very, very suddenly, dramatic, entonces, ¿qué combinación se les ocurre con increased? O sea, perdón, dramatically, por ejemplo, bueno, podemos hablar de o sea, si estamos hablando de este gráfico, esto es it increased dramatically, ¿no? Esto sería, esta línea, ¿no? Si esto es un cuadro, esto es it increased dramatically. Pero si estamos hablando de esto, es el opuesto, ¿no? It decreased dramatically, ¿no? O sea, suponete que vamos subiendo, acá iba subiendo y después bajó, ¿no? O acá iba así como estable, iba estable y después de repente subió. Entonces decimos it increased dramatically y acá, bueno, acá it decreased dramatically. Bueno, y acá sharply, eh, claro, certainly, claro, certainly. So, por ejemplo, íbamos así, ¿no? Íbamos así y de repente se fue pum para arriba, ¿no? Esto es sharply, bien, bien acentuado, ¿no? De forma muy marcada, ¿no? Bueno, y steadily, eh, claro, steadily es at the same, sí, sí, at the same rate, correcto. Bueno, entonces, que significa algo así, ¿no? Que sigue subiendo con la misma intención, ¿no? At the same rate. Steadily, de forma continua, steadily. Bueno, y slightly es el último, ¿no? Slightly es a little, ¿no? Bueno, por ejemplo, si vamos, eh, así va el año así y termina así es a slightly, it improved, acá esto sería, it improved slightly, ¿no? Esto es acá, esta parte, ¿no? Esto es una mejora, ¿no? Pero como pequeña mejora, una pequeña mejora, ¿no?
Ok, esto se los voy a poner en el whiteboard y les voy a compartir ahora, ahora en un ratito les comparto el audio, el audio, ¿eh? Y seguimos con este tema, vamos a continuar con este tema on Thursday, ¿eh? Okay, guys, so have a good day, yeah? All right, guys, girls, bye bye. Nicolas, see you. See you, see you. Bye bye.